que abran sus Biblias esta mañana en el libro de Primera de Tesalonicenses, donde continuamos estudiando lo que dice la palabra de Dios sobre los deberes prácticos de la iglesia de Tesalónica. Vemos que ahí se nos ha dicho, Pablo ha dicho a los hermanos, a manera de ruego, ha dicho que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y que los dirigen en el Señor. Note que es la palabra provisten y alguien que se para adelante. Y él dice, estímelos, hónrenlos. Y dice ahí, a aquellos que los dirigen en el Señor y los instruyen. Y que los tengan en muy alta estima, ese es el mandamiento. Con amor por causa de su trabajo, viviendo en paz los unos con los otros. So, él dice, miren, no tenga conflictos, ¿no? Sino que esté en paz. Honre a los que los dirigen, honre a los hermanos que trabajan en muy alta estima. Recuerda que yo le dije que ya Jason es el que ha quedado encargado de la iglesia, ¿se acuerda? Jasón. Pablo ha sido tomado fuera de la iglesia. Acuérdense que han venido estas autoridades y lo han acusado, que lo tomaron preso en Jasón y algunos de los hermanos de la iglesia. Así que ellos han salido, pero el Señor tiene siempre su liderazgo que levanta, y ese liderazgo pues debe ser estimado. Dice el versículo 13 que los tengan en muy alta estima, con amor por causa de su trabajo, ¿no? Y dice ahí que vivan en paz los unos con los otros, siempre en amor, siempre en paz. Ese es el llamado de la iglesia, de Cristo a su iglesia. Pero el versículo 14 continúa: les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los disciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes para con todos. Note que hay diversas maneras. Se amonesta o se confronta a aquellas personas que son disciplinadas, pero también se anima a los desalentados. Y después dice que sostiene a los débiles, pero en general que sea paciente para con todos. ¿Se da cuenta? Ahí hay tres niveles de aconsejamiento. No se puede amonestar a todas las personas. Yo les dije la semana pasada que la palabra exhortar no tiene que ver con gritar a alguien o maltratar a alguien o humillar a alguien. Algunas personas piensan que eso es exhortar, pero no es exhortar. Se trata sencillamente de ponerse al lado de la persona y hacerlo entrar en razón de que es el mejor estándar o la manera mejor que tiene Dios para que nosotros vivamos. Amén. Eso no es gritar, es realmente levantar, es enseñar qué es el estándar de Dios. Pero dice que animen a los desalentados, porque hay personas desalentadas. ¿Cuántos saben eso? Hay personas que se desalientan, ¿no? Necesitamos ser recordados, no, el Señor está en control. ¿Cuántos se preocuparon esta mañana cuando llovió, hacía cántaros? 60% decía la lluvia, ¿no? Sin embargo, mi esposa me dijo, el Señor está en control. El Señor sabe por qué hace las cosas. Y eso fue todo lo que dijo. Y sabe una cosa, eso fue un gran aliento. Porque de verdad, o sea, ¿quién tiene el poder para cambiar el tiempo? El Señor. Entonces el Señor sabe y sabe que necesitamos alentar con una palabra simple a personas que se desalientan. Alentemos a aquellos que están desanimados. Y dice ahí, particularmente en el contexto de los tesalonicenses, porque ellos habían pasado por persecución. ¿Te das cuenta? Entonces siempre hay que apuntar al Señor. El Señor está en control. Sostener a los débiles también, sostener a las personas que están débiles, y fortalecerlos, ¿no? Versículo 15 dice que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con nosotros y para con todos. Pablo continúa estén siempre gozosos. ¿Cuándo hay que estar gozosos? Escuchen, ¿cuándo hay que estar gozosos? Siempre. Y eso tiene que ver con lo que dice Filipenses 4:4. Pablo lo repite. ¿Se acuerdan lo que dice ahí? Dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Regocíjense en el Señor siempre. Y Pablo lo vuelve a repetir. Otra vez lo diré, regocíjense. ¿Okay? Quiero que vea esto. ¿Sabe dónde Pablo está escribiendo esto? Desde la cárcel. ¿Y qué está diciendo Pablo? Regocíjense. El gozo viene por causa de la fe. El gozo porque cree que en medio de la tribulación, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, el Señor está conmigo. Y le digo, ahí está el motivo de regocijarse.
Así como hizo Daniel, ¿se acuerdan? En el foso de los leones, ¿no? O el horno de fuego también. El ejemplo de Daniel. Y él dijo, mire, el Señor es capaz de librarme. Si no me libra, todavía me voy a gozar porque Él es poderoso. Y yo estoy con Él está conmigo. Entonces Pablo sabe esto. Pablo está preso. No era fácil lo que les hacían a los presos en aquel entonces. Pero sin embargo, Pablo está poniendo su mirada en la persona de Cristo, en la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Y él dice a los mismos tesalonicenses, aunque los vuelvan a meter presos, aunque los vuelvan a perseguir, quiero que ustedes se regocijen en el Señor. Siempre, siempre. Estén siempre gozosos. Y ahí vuelve a decir, dice, oren sin cesar, oren sin cesar. Eso no tiene que ver con la idea de alguien que, como los judíos que oraban 3 veces al día, ¿no? Porque los judíos tienen 3 reuniones de oraciones. Era la hora que se hacían los sacrificios y se oraba 3 veces al día. Pero quiero decir una cosa, Pablo nos dice que nosotros tenemos que orar en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que orar en nuestros corazones. Efesios 6:18 dice así, dice, orando con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El versículo 19 continúa, dice, oren también por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debe hablar. Note que dice que oren por mí para que sea dada palabra al abrir mi boca. Mire qué importancia orar por los que predican la palabra de Dios, para que comuniquen el mensaje, para que comuniquen el Evangelio. Pablo está preso y en cadenas, dice, oren por mí, para que aún en cadenas proclame ¿qué cosa? El Evangelio. Y oren por los hermanos con toda oración, súplica, dice el versículo 18. Oren en todo tiempo en el Espíritu y velen con toda perseverancia y súplica por todos. Tenemos que estar orando continuamente por todos los hermanos, orando por la salud de ellos, orando por la salvación de nuestros seres queridos, orando para que el Señor llame a aquellos que Él está llamando por su gracia al Evangelio de la fe. ¿Okay? En todo tiempo y con toda súplica, siempre orando en sus corazones. Y versículo 18 dice, den gracias en todo. Es interesante porque el griego hace una combinación. Dice, estén siempre gozosos. Y aquí Pablo continúa y dice, en todo den gracias. ¿En cuántas cosas tiene que tener gozo? En todo, porque eso es la voluntad de Dios. ¿Okay? O sea, el Señor está en control, lo que está diciendo. Gócese en el Señor, porque a pesar de que uno ve la tormenta, todavía el Señor está en control. Y por eso uno dice, gracias Señor, gracias en todo. Denle gracias en todo. Porque esa es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. O sea, Dios ha permitido que estas cosas ocurran, no solamente que las ha permitido, las ha planeado, las ha planificado. Él las ha estipulado, ha asignado esto para nosotros. Pero nosotros confiamos en el Señor. Y dice, denle gracias en todo al Señor. Esa es la idea. Usted tiene que confiar y decir, Señor, mire, yo no sé cómo voy a salir de esta, pero te doy gracias. Yo no sé por qué me está viniendo este asunto, pero tú estás en control de este tema. Y tú tienes poder para levantarme, tú tienes poder para sanarme, tú tienes poder para librarme de este asunto. Pero si no lo haces, todavía te voy a dar la gloria, todavía voy a confiar en ti, todavía voy a ir a tu reino celestial, todavía te voy a ver cara a cara. Den gracias en todo. Cuán duro es eso, ¿eh? Porque le digo, a veces es difícil dar gracias. Pero sin embargo, esa es la expectativa de Dios. Dios quiere que demos gracias y confiemos en todo, porque esa es la voluntad de Él para con nosotros en Cristo Jesús. El versículo 19 continúa, dice, y no apaguen el espíritu. No apaguen el espíritu. Eso habla de contristar al espíritu. ¿Sabe qué? Porque el Espíritu de Dios a veces nos guía a la palabra de Dios para consolarnos, pero a veces nosotros elegimos no la palabra de Dios, sino nuestras propias preocupaciones. Agarramos la Biblia y la cerramos, ¿no? No queremos venir a la iglesia, nos metemos ahí debajo de la almohada, debajo de la colcha, ¿no? Porque decimos, no, este problema solamente soy yo el que lo tengo que resolver.
o el Señor no está muy lejos, está muy ocupado, no me va a escuchar, aquí me la estoy batiendo solo. No, eso es apagar al Espíritu, eso es contristar al Espíritu. Vea lo que dice Efesios 4:30. Efesios 4 en el versículo 30. Y Pablo vuelve a repetir esto y dice ahí: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Cuando nosotros elegimos cualquier otro pensamiento, cualquier otra cosa, en vez de la palabra de Dios, que por cierto, esa es la manera como somos llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo usted es lleno del Espíritu Santo? Cuando usted está lleno de la palabra de Dios, cuando usted está lleno de las promesas de Dios. Ahí es cuando usted está lleno del Espíritu Santo. Pero al momento que usted se vacía de la palabra de Dios, desecha la palabra de Dios, cierra la palabra de Dios, y lo que usted se llena es de su tristeza y de su problema, le da tristeza a Dios de que usted no lo toma en cuenta, es lo que dice. ¿Se da cuenta? Se pone triste. Y por cierto, eso nos habla de que el Espíritu Santo es una persona, es la segunda persona de la Trinidad. Porque solamente una persona se puede, ¿qué cosa? Entristecer. ¿Quién se puede alegrar? Una persona. ¿Quién se puede entristecer? Una persona. El Espíritu Santo es una persona, es la segunda persona de la Trinidad. Y dice, y no lo entristezcan, dice Pablo, no lo entristezcan, porque por Él fueron sellados para el día de la redención. Mira la esperanza. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, todavía voy a ver el rostro de Cristo cara a cara, porque estoy sellado, estoy separado, estoy marcado para el día de la redención. ¿Cuántos saben eso? Sellado para el día de la redención. Entonces dice, no actúe como un incrédulo, lo que está diciendo. No actúe como alguien que no cree en el Señor. Siempre vamos a cruzar por dificultades. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que nos estamos poniendo más viejos y no más jóvenes? Nos duelen más los huesos, ¿no? ¿Cuántos saben? Y la artritis llega por ahí, los dolores, se cae el pelo, bueno, un montón de cosas que nos ocurren, ¿no? Ayer me contaba la hermana, que tenía una hermana por ahí, me contó que tenía un dolor en una rodilla, pero sin embargo dije, no, me voy a ir a la iglesia, no me voy a quedar en la casa. Entonces quiero decir una cosa, esa es la manera. Eso es exactamente como combatimos al enemigo, no apagarnos al Espíritu que nos dice, tú tienes que escuchar la palabra de Dios. Vamos al versículo 20, dice ahí Pablo, no desprecien las profecías, y esto es los dones de profecía. Y quiero que note esto, porque hoy día para nosotros la profecía tiene que ver con la palabra de Dios, o sea, con lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Pero en aquellos tiempos en que esta carta fue escrita, la Biblia no estaba completa. ¿Sabía usted eso? De hecho, esta era una carta. Esta era una carta que recién estaba completando el Nuevo Testamento. En este tiempo no hay un Nuevo Testamento completo, porque el Nuevo Testamento sencillamente es una compilación de estas cartas inspiradas de los apóstoles. Y dice ahí, no desprecien las profecías. No las desprecie. No desprecie. La profecía en este caso sería para nosotros esto. En aquel entonces, vea lo que pasaba, como no había palabra de Dios, no había un Nuevo Testamento, solamente lo que había era el Antiguo Testamento. Habían profetas. De hecho, en el capítulo 13, versículo 1, notamos ahí algo interesante. Pero se nos dice que Pablo y Bernabé eran profetas. Vea lo que dice ahí. Hechos 13:1. Dice, había en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. ¿Se da cuenta? Profetas y maestros. Profetas, ¿por qué? Porque Dios todavía estaba diciendo las cosas que iban a suceder en la iglesia. Y entre esos se nos dice que era Bernabé, ¿verdad? Simón de Níger, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, el tetrarca, y Saulo. Es decir, que Pablo era profeta. ¿Qué era Pablo? Profeta. Así que déjeme decirle, cuando usted está leyendo las cartas de Pablo, está leyendo las palabras de quién? De un profeta. Y cuando usted lee las palabras de Juan, está leyendo las palabras de quién? De un profeta. Juan es el último profeta del Nuevo Testamento. De ahí la profecía está en la Escritura. ¿Okay? Por eso cuando alguien dice hoy día que es un profeta, le digo,
¿qué vamos a hacer con esa persona? ¿Le añadimos el libro al Nuevo Testamento? ¿Qué dice usted? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Porque la profecía ha sido sellada, la profecía ha sido localizada. De hecho, mire lo que dice Juan, que es el último profeta, dice ahí en el libro de Apocalipsis, véalo conmigo, en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, dice: yo testifico, esto es Juan escribiendo, a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del árbol de la vida de la ciudad santa descritas en este libro. Si alguien añade a lo que está escrito en este libro, dice que Dios le va a traer las plagas que están escritas en este libro sobre él. Esto es serio. ¿Se da cuenta? Nadie puede decir, yo puedo añadir, esta es una nueva profecía. ¿Se entiende? Y particularmente hay muchos que hablan de que están hablando profecías y que la profecía está de moda en todos estos casos. ¿Sabe qué? Ellos quieren tener una autoridad por encima de la palabra de Dios. Ellos quieren que su palabra sea encima de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay una profeta que anda por ahí, que dice que ya Cristo vino, es lo que está diciendo. Que Cristo no va a venir por segunda vez, sino que ya Cristo vino. Y que ya todo lo que la Biblia tenía que decir ya se cumplió en la época del año 70, en la destrucción del templo. ¿Sabe lo que está diciendo esta persona? Está diciendo que usted no necesita más este libro porque este libro ya se cumplió. ¿Okay? Entonces lo quita al libro y entonces lo que quiere es que la palabra de ella sea la que usted compre. Entonces por eso ella le va a vender libros, le va a vender materiales, le va a vender un montón de cosas. ¿Me entienden? ¿Qué está haciendo esta persona? Está poniendo sus palabras por encima de qué cosa? De la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Está añadiendo a este libro. Está quitando palabras de este libro. ¿Me entienden? Entonces usted no puede hacer eso. Hoy día nosotros tenemos toda la profecía completa en las Escrituras. Y nosotros no debemos de despreciarla. No la debemos de despreciar. No minimice la palabra de Dios. Vea lo que alguien hace. Si alguien sigue a esa profetisa supuesta, ¿no? Yo diría falsa, ¿no? Si alguien sigue a esta profetisa y dice que la Biblia no es para hoy, que el Nuevo Testamento no es para hoy, que ya se cumplió, escúcheme una cosa, ¿está despreciando o no está despreciando la profecía? Está despreciando la profecía. Y eso es exactamente lo que Pablo dice que nosotros no tenemos que hacer. Tenemos que valorarla, apreciarla, estimarla, honrarla. Y dice el versículo 21, antes bien, examinen todo cuidadosamente y retengan lo bueno. Examinen todo. Ese es el mandamiento. De hecho, en 1 Corintios 14, 29, nuevamente, 1 Corintios 14, 29, estamos hablando del tiempo antes de que fuera completado el Nuevo Testamento, antes de que tengamos este libro, como usted lo tiene ahora en sus manos. Pero en 1 Corintios 14, 29 dice así, dice, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. ¿Qué es lo que tenía que hacer la iglesia? Juzgar. En ese tiempo que no estaba la profecía completa en el Nuevo Testamento, cuando estaban profetas como Bernabé, como Saulo, como Juan en la iglesia, no es que cualquiera puede decir, el Señor dijo tal cosa, el Señor dice que ya el Nuevo Testamento no sirve, y todo el mundo va a aceptar. ¿Qué tenía que hacer la iglesia? ¿Aceptarlo o no? No. Dice aquí, dice que hablen 2 o 3 profetas y los demás juzguen. Díganlo conmigo, juzguen. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Juzgar. Eso significa que usted evalúa lo que dice la palabra de Dios, lo que ha dicho las Escrituras. Si alguien añade, alguien quita lo que dice la palabra de Dios, esa persona es de desecharse. ¿Me entienden? Dios no es confusión, Dios es claridad. ¿Sí? Y la manera en que uno juzga si lo que alguien habla es de Dios o no, es porque no va a contradecir lo que dice el resto de las Escrituras. Y note por favor el versículo 30, quiero solamente indagar, porque mucha gente usa estos pasajes justamente para decir que sí hay profecía hoy. Pero dice, si a otro que está sentado le ha revelado algo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todavía las cosas se estaban revelando. No había el Nuevo Testamento completado. Pero ¿cómo se llama el libro de Apocalipsis? ¿Cómo se llama? ¿Qué significa Apocalipsis? ¿Se acuerdan? Revelación. Revelación.
el libro de Apocalipsis es la última cosa que fue revelado en el programa de Dios. Todo lo que usted necesita saber del programa de Dios ha sido revelado ya en el Nuevo Testamento. Algunas personas dicen, Señor, háblame. Mire, el Señor está hablando todo el tiempo, aquí, mire. ¿Quiere saber lo que es verídicamente el Señor? Aquí está hablando el Señor. Esto es la palabra del Señor. Esta es la revelación de Él. Dice, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿De dónde uno es exhortado hoy día? De la palabra. ¿De dónde aprendemos de Dios? De la palabra. ¿De dónde somos consolados? Porque el mismo 1 Corintios dice también que los dones son para la edificación de la iglesia. ¿De dónde es que somos edificados? De la palabra. ¿En dónde está lo que es revelado? ¿En dónde está lo que nadie puede quitar y nadie puede añadir? En la palabra. Si usted no necesita una nueva revelación, ¿sabe lo que todos necesitamos? Es abrir la Biblia y leerla. Estudie, vea lo que dice la palabra de Dios, dependa de eso, apréndalo, llene su cabeza de eso. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el salmista. Examínenlo todo cuidadosamente, pero retengan lo bueno. Es decir, mire, si hay alguien que habla conforme a lo que dice la palabra de Dios, usted lo retiene. Pero si hay alguien que se sale de lo que dice Dios, ¿qué es lo que usted va a hacer? Lo tiene que desechar. ¿Entiende? Examínelo todo, mire eso. Y dice ahí, cuidadosamente. ¿Cómo es? Cuidadosamente. Escuchamos a una persona y la comparamos con lo que dice la Escritura. Miren, no se dejen impresionar por palabras bonitas. No se dejen impresionar por corbatas hermosas. Ni por luces, ni por escenarios, ni por iglesias gigantescas, ni por columnas, ni por edificios gigantes, ni por masas. Ok, no. Lo que nos dice la Escritura es que nosotros tenemos que examinarlo, todo lo que alguien habla, todo lo que alguien dice, y cuidadosamente lo evaluamos con lo que dice la Escritura. Versículo 22 dice, absténgase de toda forma, y esto es apariencia de mal, absténgase de lo malo, sea sabio para lo bueno y no para lo malo, sea sabio para lo que está estipulado en la palabra y deseche lo que no. Versículo 23, Pablo termina, dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que note esto porque dice ahí que es Dios el que va a separarnos por completo. Porque sabe que nosotros luchamos en la carne. ¿Cuántos saben eso? Y dice ahí que Dios mismo sea el que... Es la esperanza. Es que Dios termine la obra que Él comenzó. Y dice que Él mismo santifique por completo todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Alguna gente hace ahí toda una historia del espíritu, el alma y el cuerpo, diciendo, los seres son tripartitos. Pero en la Biblia, quiero decirle algo, la Biblia no hace distinción. Realmente cuando se habla de espíritu y alma son sinónimos. Significa que usted tiene una parte que es inmaterial, invisible, ¿no? Por eso usted piensa, por eso usted ora, ¿no? Y tiene una parte física que es la que le duele con la artritis, ¿no? Es el cuerpo, ¿no? Pero Dios dice que todo su ser, es decir, su interior y su exterior, su físico y su ser interno, sea preservado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que note eso. ¿Para cuándo es que va a ser preservado y irreprensible y sin mancha? Para cuando Él venga, ¿no? Y esa es nuestra esperanza. ¿Se dan cuenta? Esa es la esperanza. Eso es lo que nos mantiene gozosos, eso es lo que nos mantiene dando gracias, eso es lo que nos mantiene orando sin cesar, ¿sí? Eso es lo que nos mantiene con esperanza de que el dolor se va a acabar, la muerte se va a acabar, la enfermedad se va a acabar, el cáncer se va a acabar. Y es porque ya viene el Señor. Y Pablo dice, mire, esto es que estoy orando para que Dios lo separe por completo, Él termine la obra que Él ha comenzado con ustedes. Y el versículo 24 termina diciendo así, fiel es aquel que os llama. ¿Quién nos ha llamado a la salvación? Dios. Por el cual también lo hará. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quién es fiel? Dios. Dios es fiel. Y por medio de
de el cual, por medio de Dios, fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos llamó a la salvación, ¿sabes eso? Dios nos llamó a la salvación. El Hijo pagó por usted y el Espíritu Santo lo selló para el día de la redención. En el versículo 24, Pablo dice: fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará, lo va a completar. Qué esperanza, ¿no? La bendición final dice así Pablo: hermanos, oren por nosotros. Vea, él continúa diciendo: iglesia de Tesalónica, no me abandonen, oren por mí. ¿Qué está diciendo? Saludan a todos los hermanos con beso santo. No sé qué dice que es un beso, pero es santo, ¿no? Es separado, es cariño, es amor real, genuino, por el pueblo de Cristo, por las ovejitas de Cristo que Cristo ha pagado con su propia sangre. Versículo 27, les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta. Noten lo que dice ahí, Pablo está terminando, dice: le encargo solemnemente en el Señor. Esto es, pone un peso, porque dice, mire, esta carta es inspirada, es lo que está diciendo Pablo. Y esta carta es como que si viene del Señor, ¿no? Y dice: le encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. ¿Qué estamos haciendo en esta iglesia? Leyendo esta carta a todos los que, a los hermanos. Y la leemos solemnemente porque viene de parte del Señor. Pablo termina diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.